Hola amigos, muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Tercera clase referente al curso Remake de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, que va desde cero. Tenemos en la primera clase conceptos básicos, uso de parte del multímetro. Y la diferencia, en la segunda clase vimos la diferencia entre el voltaje alterno y el voltaje directo o continuo. En esta clase vamos a enfocarnos hoy en la escala de continuidad. O escala de diodos. ¿Ya? O con esto porque esta clase está muy interesante porque es con respecto a la escala, compañeros y amigos, y sobre todo para los que están comenzando. Esta escala es la que hace la medición prácticamente de todos los componentes electrónicos en una tarjeta electrónica. Es decir, la escala de diodo, la escala de continuidad, es la que te va a ayudar a ti a saber hacer una inspección multímetro. Una inspección multímetro significa medir lo que aparentemente está bien en una tarjeta electrónica o lo que aparentemente está mal en una tarjeta electrónica. Es decir, el multímetro digital aparentemente te puede dar, con los componentes incluso instalados ahí, decirte más o menos si está en un buen estado o está en mal estado. Entonces, la escala de diodo viene siendo esta. Y en este caso aparece el término, vendría siendo OL. ¿Qué significa? Que la resistencia no la puede medir el multímetro. Circuito abierto también significa, ¿ya? Ahora, la continuidad, el término continuidad, ya que eso también lo vimos en la primera clase. La lectura, cuando tú chocas las puntas del multímetro, la lectura baja a 001, ¿ya? Es lo recomendable, pero también puede marcarte 006, dependiendo de las puntas del multímetro y el tipo de multímetro. Ahora, cuando tú estás comenzando y vas a medir algunos componentes, por ejemplo, la resistencia eléctrica de un horno eléctrico, si tú la mides en la escala de continuidad, te vas a dar cuenta que el multímetro te puede sonar de repente porque va a marcar 0,30 ohmios, por ejemplo. Entonces el multímetro suena y dice, me marca continuidad, por poner un ejemplo. Pero ya esto no es continuidad, esto es un valor resistivo. Valor resistivo. Lo que pasa es que los multímetros, algunos multímetros van a pitar o van a sonar incluso hasta 50 ohmios. Es decir, un multímetro que tenga 50 ohmios, que te marque 50 ohmios, por ejemplo, algunos suenan hasta 50, 53, 54, dependiendo. Otros no. Entonces la persona tiende a decir, no, marca continuidad. El verdadero término continuidad está desde 001 o 000 hasta 006, dependiendo del multímetro. Esa es la primera parte, ¿ya? Es decir, yo ahorita voy a chocar las puntas del multímetro. Aquí está. Y me marca 002, 004. Ahí está, entre ese rango, ¿ya? Perfecto. Esto era una de las primeras cosas que yo quería que estuvieras claro, ¿ya? Bien. Si yo, por ejemplo, quiero medir el cable de línea para saber si este cable está funcionando, esta prueba que yo voy a hacer ahorita se llama prueba estática. Prueba estática porque es sin aplicarle básicamente un voltaje, simplemente en la escala de continuidad. Yo coloco, el cable tiene 3 puntas donde se enchufa el toma corriente y 3 puntas donde va la conexión básicamente del equipo, ¿ya? Ahora,
por ejemplo, esto es sin corriente, esto es sin aplicarle voltaje. Yo quiero saber si esto está conectado entre un extremo a otro. Observa. Este me está marcando ahí, es decir, me está marcando continuidad entre un extremo a otro. Pero no puede marcarte ni con la del medio ni con la otra. ¿Por qué? Porque si te marca con alguna de las dos, también significa que el cable está cruzado internamente. Luego voy a la del medio y me tiene que dar con la del medio. Ahí está, continuidad. Ahora toco la tercera. Ya no debería darte porque tiene que darte con esta. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pero ya no te puede dar con las otras dos. Esa es la manera de probar un cable de manera o una prueba que se conoce como prueba estática. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a otra parte. Bueno, antes de esto, la pregunta es, ¿para qué sirve la escala de continuidad? Entonces sería, sirve para casi todo en la reparación. Y para medir componentes electrónicos. Perfecto. Vamos a buscar otra hojita. Sirve para seguir pistas en un circuito. Sirve para seguir pistas en un circuito electrónico. Y entre eso, muchas cosas más, pero te estoy poniendo las más clave y la más importante, la escala de continuidad. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Entonces, de aquí pasamos ya a otro tema. El otro tema es que estábamos hablando de la corriente alterna, la corriente AC, que es de 220 en algunos países, pero en otros países es de 110. ¿Ya? Vamos a poner estos dos términos, AC 220 o 110, y esto va a abarcar dependiendo del país donde nosotros vivamos. Perfecto. Ahora, para nosotros entender un aparato electrónico desde cero, nosotros debemos saber cómo funciona una fuente de alimentación o cómo hace para que un aparato pueda funcionar, pueda encender, ¿cierto? Bueno, te explico. El aparato electrónico se alimenta con el cable de línea C, el cable de línea AC, ¿ya? A ese cable de línea vamos a suponer que a tu país le llegue 220, ¿verdad? Es decir, yo enchufo este aparato a la red eléctrica, conecto el aparato a, vamos a suponer, un televisor, ¿ya? ¿A dónde llega la conexión de este cable? Y estoy empezando, amigos, como si tú no tuvieras nada de conocimiento. Vamos a suponer, tengo un televisor, conecto el equipo a la red eléctrica, 220 voltios, los 220 voltios viajan a través de este cable y llega a el aparato. En este caso vamos a suponer un televisor, ¿ya? También puede ser una radio, un Blu-ray, un DVD, una computadora, etcétera, ¿ya? Vamos a suponer acá, llega. Y esta es la fuente del aparato. Esta es la fuente. Este bloque se llama Power Supply, ¿ya? O fuente de alimentación. También en algunos países fuentes de poder, ¿ya?
etcétera. Pero es el primer bloque que el aparato tiene para alimentar diferentes tipos de circuitos en un aparato electrónico. Entonces, el aparato se alimenta, vamos a suponer, con 220 voltios a través del cable de línea C, y él se va a meter directamente al bloque, este se conoce como el bloque de la fuente, de poder o fuente de alimentación, ¿ya? Ahora, para entender desde cero, básicamente para iniciarte en este mundo de la electrónica, para entender que el aparato recibe el voltaje, sea 110 o 220, llega al punto primario. El punto primario, dependiendo de la fuente, yo me doy cuenta que el punto primario de la fuente, ahí dice AC in. AC in, es decir, aquí entra lo que viene siendo la línea y el neutro. Pero como la corriente alterna no tiene polaridad establecida, puede ser que el neutro sea este y que la línea sea este, o que la línea sea este y el neutro sea este. Muy bien, si yo volteo la fuente, vendría siendo estos dos terminales acá. Este, un terminal, y este otro terminal. A partir de aquí empieza nuestra historia en el mundo de la electrónica, en el mundo de la reparación. ¿Por qué? Porque en un 70% más o menos, lo que más se le daña a los aparatos electrónicos, amigos, es la fuente de alimentación, para que sepan. Y la fuente de alimentación puede presentar diversos daños. Daño de encendido, daño de que no le llega el voltaje, daño en la entrada, en la salida, y todo eso lo voy a explicar desde cero, porque estoy pensando básicamente en todas las personas. Muy bien. Entonces, voy a agarrar otra fuente de alimentación, otro bloque. Aquí, por ejemplo, tengo otra. Tengo esta. ¿Te das cuenta? Y empieza lo mismo. Mira. Tengo la entrada C. ¿Ya? Esta es la entrada C. Tengo diferentes componentes electrónicos que también voy a explicar para qué sirve cada componente electrónico de estos y cómo se prueba. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como yo quiero que tú salgas reparando tarjetas electrónicas y haciendo diferentes tipos de adaptaciones, te voy a enseñar incluso cómo hacer una adaptación en un determinado circuito electrónico cuando no consigas la matrícula respectiva. Entonces, fíjate lo primero. Si yo estoy comenzando y estoy empezando, yo veo un poco de componente electrónico ahí, pucha, yo no sé qué marcan o qué deberían marcar o cómo probarlos. Habíamos dicho que la escala más importante del multímetro es la escala de continuidad. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo acá la entrada de línea, esta que está acá. En la escala de continuidad, si yo toco los dos terminales, 1 y 1, fíjate lo que marcó. Marcó una lectura de 1800, pero luego se cayó. Eso es totalmente normal, ¿ya? Lo que no es normal es que tú aquí, ahorita en una fuente como esta, que es una fuente conmutada, al cual también voy a explicar, una fuente conmutada, una fuente lineal, ¿ya? Si aquí me marcara un valor determinado fijo, la fuente tiene un problema, ¿ya? Entonces voy a buscar otra hoja para que podamos entender, ¿ya? La otra parte importante. Bien, para que podamos seguir entendiendo, el primer bloque que es alimentado con la corriente alterna se llama fuente
de poder o fuente de alimentación. ¿De alimentación de qué? De alimentación de voltaje. De voltajes, ¿ya? Pero existe en electrónica actual, existen dos tipos de fuente. La primera es la fuente lineal. Y la segunda es la fuente conmutada. En algunos casos todavía se sigue viendo fuente lineal, aunque ha sido reemplazada con el pasar de los años. ¿Dónde se encuentra la fuente lineal todavía? Por ejemplo, en lavadoras, en algunos tipos de lavadoras, y también en algunos tipos de equipos de audio. Es en donde más se encuentra la fuente lineal todavía, ¿ya? Pero ha ido saliendo del mercado y ha sido reemplazada por la fuente conmutada. La fuente conmutada la vamos a encontrar en lavadoras, en TV, en hornos de microondas, en audio, en DVD, por ejemplo, o Blu-ray, etc. Esta, compañeros y amigos, es la que se está viendo en el mercado hoy en día, la fuente conmutada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fuente lineal y la fuente conmutada? Existen etapas y diferencias abismales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a agarrar esta hojita, aunque está un poquito sucia. En la fuente lineal y la fuente punto conmutada. Existen dos diferencias muy importantes. La fuente conmutada, primero que nada, es más eficiente. Es más eficiente. Y la fuente lineal es menos eficiente que la conmutada. Tiene la capacidad de manejar mayores corrientes y voltajes que la lineal. La fuente lineal se daña más en su etapa primaria. Ojo con esto, porque lo que estoy diciendo es real. La fuente lineal se daña más en su etapa primaria. ¿Por qué? Porque está conformado por un transformador de núcleo de hierro, el cual falla mucho, mientras que la fuente conmutada tiene la ventaja de que está hecha a base de transformadores de núcleo de ferrita, el cual básicamente soportan mayor frecuencia, mayores voltajes, mayores corrientes, están hechos de un núcleo mucho más fuerte que el de hierro, ¿ya? Un transformador, los transformadores que manejan la fuente conmutada se llaman choppers, creo que es con doble P y R, chopper, o de pulso también se le conoce.
Mientras que la fuente lineal, su transformador es núcleo, transformador de bajada, núcleo de hierro, laminado, el cual fallan muchos compañeros. Si se te daña el transformador de la fuente lineal, la fuente no funciona. Mientras que en la fuente conmutada no es que sea imposible, sí se te puede dañar, pero es raro. Te lo digo, en años de reparación que yo tengo, un transformador chopper creo que en alguna vez, una sola vez me ha llegado dañado, ¿ya? Para la próxima clase vamos a ver la diferencia entre una fuente lineal y una fuente conmutada. Y vamos a mencionar las etapas correspondientes. Como te estoy diciendo, este curso se llama Remake, de lo que viene siendo método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Y estoy básicamente desde cero, iniciándolo con el uso del multímetro, porque la escala de continuidad es importante, porque la diferencia entre voltaje alterno y voltaje directo, etcétera. Y ahora nos estamos metiendo con los bloques poquito a poquito de los aparatos electrónicos. Suscríbete y comparte la información. Un fuerte abrazo.